Bueno, Minitab, yo le he puesto acá, imagino que ya escucharon y aquí el último día hablaba un poco de eso, de Minitab. Aquí está colocado yo en la página de la empresa fabricante de Minitab, porque habla de dos muy importantes. Dice que lo que define es que es Minitab. Ayuda a las empresas e instituciones a detectar tendencias, resolver problemas y descubrir información valiosa en los datos al ofrecer el mejor conjunto integral de herramientas de aprendizaje de máquina, análisis estadística y mejora de procesos. Esa es como una finalidad o un objetivo que tiene Minitab como tal, ¿verdad? O la importancia que pueda tener Minitab de su aplicación dentro de una organización, ¿verdad? Combinado con una facilidad de uso incomparable, la verdad que sí es muy fácil usarlo, ¿verdad? Minitab hace que sea más sencillo que nunca obtener conocimientos profundos de los datos. Hoy en día, y quizás desde que se inventó la ingeniería, posiblemente, ¿verdad? El ingeniero siempre tiene que tomar decisiones en función de los datos. Y eso así es, ¿verdad? Si no, un ingeniero no puede tomar decisiones en función de sentimientos, ¿verdad? De yo pienso que es esto porque yo creo que eso. No. Cuando hablamos de un ingeniero debe de tomar datos, saber datos. Es ahí por eso que debe tener un ingeniero pensamiento numérico, ¿verdad? Es decir, tiene datos, números y eso traducirlos a soluciones, ¿verdad? Ya. ¿Y qué más con la estadística? Y una herramienta este, muy potente, se puede decir, en la parte estadística y todo lo que es control estadístico y manejo de datos, análisis de datos es Minitab. Así como lo es, por ejemplo, podría ser Excel, ¿verdad? Excel le puede arrojar los mismos datos. La cuestión es que Excel se vuelve un poco más complejo en el uso. Tal vez no complejo de decir, hacer un gráfico, todo eso no es complejo, pero sí en función del tiempo que yo voy a invertir usando Excel para hacer un análisis que fácilmente en Minitab lo puedo hacer en un par de pasos, ¿verdad? Ya, porque es un software hecho para eso. ¿Ya? Y bueno, y aquí habla también, por ejemplo, en el sector académico, ¿verdad? Que hay que preparar a los alumnos, dice, para un mundo basado en datos. Y es lo que les comentaba. Este, Todas las decisiones se tienen que tomar y se toman en función de datos, análisis de datos. Y como ingenieros debemos de manejar siempre los datos, ¿sí? Cuando ustedes ya trabajen y tienen un jefe, les va a pedir datos, ¿verdad? Es decir, he mejorado el proceso, ¿cuánto? ¿Ya? Tenemos una productividad, está bajando la productividad o la eficiencia está bajo, ¿cuánto? ¿Ya? Todo en función muchas veces hasta incluso de dinero, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuánto significa eso en dinero? ¿Cuánto eso hace que incremente el costo? ¿O cuánto reduce el costo? Etcétera. Entonces siempre vamos a trabajar con datos, ¿ya? Lo mismo para verificar la calidad del producto, etcétera. Entonces es importante saber analizar los datos, ¿ya? Y una herramienta bien fundamental para esto es Minitab, porque es sencilla y prácticamente eh, tiene toda la parte de estadística básica, estadística avanzada, ¿verdad? ¿Ya? Y toda la parte, por ejemplo, de control estadístico de calidad. Bueno, ya entrando en lo que es el software, espero que ya lo hayan instalado algunos, ¿verdad? Ahí está el enlace. No es necesario tenerlo instalado para ahora. Como yo les decía, si alguien quiere ir haciendo lo que vamos a ir haciendo, lo puede hacer. Si no, perfectamente después lo puede hacer. Ahí les puse el link. Hay una contraseña para poderlo descomprimir. Voy a ver si es que hay alguna pregunta. No, ¿verdad? Es alguien que entró. Entonces, les comentaba que ahí está el link, ahí está el enlace y ahí está un password por los que no lo han instalado, ¿ya? Y luego lo pueden descomprimir y les va a aparecer en una carpeta les va a aparecer esta carpeta y este archivo, ¿no? Este es el ejecutable, el cual le van a dar doble clic, le pueden dar como administrador y se va a instalar. Y luego aquí hay un ejecutable también para pasarlo al idioma español.
Por ahí alguien me decía que les estaba pidiendo una contraseña. A eso hay que obviarlo, le dan next, le dan continuar, ¿verdad? Y luego le cambian el idioma y todo. Y si mal no recuerdo, él se lo craquea prácticamente, ¿no? Entonces, ya lo tienen allí disponible, no como una versión de prueba, sino que este, como una versión normal, ¿verdad? De uso, no tiene tiempo limitado, digamos, ¿no? Ojo que, como recuerdo, no es que fomente la piratería, pero vamos a aprovechar, ¿verdad? La herramienta para aprender a usarla. Bueno, luego ya vamos a abrir esto, si es que me abre por acá, ¿verdad? Porque no sé qué le está pasando. No debería de dar estos problemas. El software no es uno que necesite tanta, es decir, memoria RAM o un procesador avanzado, como me decía en la clase anterior, una tarjeta gráfica, no, ¿verdad? Sin embargo, de repente a veces las máquinas se ponen lentas. Vamos a esperar a que lo abra. Bueno, les decía que Minitab al final es un software el cual nos va a permitir hacer un análisis de datos y posee todas las herramientas estadísticas, tanto básicas como avanzadas, y análisis de toda la información de esos datos, ¿no? Entonces, ese es el software Minitab y nos va a servir para analizar los procesos, por ejemplo, determinar capacidades de proceso, ver cómo ha sido el comportamiento de un lote de producción, por ejemplo, graficar datos, etcétera, ¿no? La idea es hacer y realizar informes, digamos, eh, los cuales me den información valiosa para la toma de decisiones. Después de alrededor de 5 o 10 minutos abrió, ¿verdad? No debería tardarse eso. Ya tenemos acá Minitab abierto. Cuando ustedes ven entran al entorno de Minitab, van a ver básicamente siempre va a abrir de esta forma, ¿no? Es decir, va a haber una ventana de sesión, una hoja de trabajo, una ventana de administración de proyectos, ¿no? Y su barra de herramientas, ¿verdad? Su barra de herramientas, la cual está equipada ahí con todas las herramientas que podemos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, toda la parte de estadísticas, ahí está todo lo que es estadística, las gráficas que usted desearía hacer, ahí están todas las gráficas que se pueden hacer, ¿verdad? Algún editor, esto es por si a ese nivel no vamos a llegar, pero también le permite trabajar con comandos Minitab. Se podría trabajar con comandos y todo realizarlo a través de comandos. Ese ya es un Minitab avanzado que no es necesario, aparte que ahí están los botones en las barras de herramientas y todo eso, y desde mi punto de vista es mucho más fácil así, ¿no? Luego también, bueno, algunas herramientas, los tipos de ventana, la ayuda y los asistentes, que esto es bien importante y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces ahí están todas sus herramientas y hay tres ventanas, se puede decir, bien importantes. Una es la ventana de sesión, que es la que aparece aquí en la parte superior, donde se va a ir quedando todo el texto o todo comando, en el caso que usted trabajara con comandos, el cual se va a ir ejecutando, ¿ya? O los resultados, por ejemplo, de algunas estadísticas descriptivas en forma de texto, es decir, los resultados en forma de texto, los va colocando en esta ventana de sesión y va generando toda la información que se genera dentro de la sesión, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿no? A excepción de gráficas y todo eso, no, es todo en formato de texto que ahí se va a ir colocando. Prácticamente esto no nos va a servir mucho porque no vamos a usar comandos, pero sí nos puede servir para el caso en el que queramos los datos, por ejemplo, que obtenemos a través de las estadísticas descriptivas o, por ejemplo, información de datos como por decir la media, la varianza, desviación estándar, todo eso. Si yo lo quiero hacer de una forma de estadística descriptiva, aquí me arroja los resultados. Ahí sí es importante porque nos toca estar viendo los datos que resultan, ¿no? Y ahí se ven
en esa ventana de sesión. Luego vamos a tener una hoja de trabajo, ¿ya? Una hoja de trabajo que es muy parecida a una hoja de Excel, ¿ya? Donde si se fijan, todo se maneja a través de columnas, ¿ya? Y a través de filas. En las columnas, como una base de datos, son los campos. Es decir, yo podría colocar aquí, por ejemplo, el número, ¿no? El número de identificación. Aquí puedo poner la fecha. Si quiero poner, no sé, nombre, apellido, etcétera, ¿no? Es decir, estos son los campos de la base de datos que yo voy a guardar. Y en la fila se guardan los datos, es decir, los datos en los que yo pongo ahí el valor, ¿verdad? O en este caso, si es el nombre, los apellidos, la fecha, no sé de qué puede ser, nacimiento, no sé, inscripción, un correlativo, si yo quisiera, no sé, un código, lo que sea, ¿ya? Ahí puedo poner toda la información. Ojo, que aunque se parece a una de Excel, no es como Excel. Es decir, yo aquí no puedo meter fórmulas a las celdas, no puedo aquí hacer una gráfica, no, ¿verdad? Es de celdas, pero solamente me sirven las celdas para la introducción de los datos. Es decir, yo ahí solo voy a meter la información. La información yo la forma manual, es decir, digitando todo, escribiendo los valores y todo eso, metiendo aquí valores, colocando, ¿verdad? O también podría yo, por ejemplo, importar datos de otro. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos un poco más avanzado. Hoy la clase es como la introducción a Minitab, pero vamos a ver también la parte de creación de gráficos. Puedo importar datos de otras bases de datos, de otros formatos de archivos, de Excel, por ejemplo, y de otros, por ejemplo, hojas de trabajo que son de otros proyectos, por ejemplo, de Minitab. Ya. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Y por último, también tenemos aquí en la parte de abajo, si usted ve por ahí, está escondida y siempre aparece así, una ventana que se le llama como el Project Manager, ¿verdad? Es decir, como el gestor del proyecto. En Minitab se trabaja con proyectos, es decir, usted puede, cuando inicia Minitab y quiere, por ejemplo, tomar datos y generar un análisis de datos o generar gráficas, etcétera, usted va a trabajar como proyectos, ¿no? Es decir, va a guardar un proyecto. Dentro de un proyecto puede tener muchas hojas de trabajo, ¿ya? No necesariamente solo hay una hoja de trabajo, sino que puede tener una gran cantidad de hojas de trabajo, ¿ya? Ahora, el Project Manager lo que sirve es como para tener ordenado toda la información que se va generando de- dentro del proyecto o del proyecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gráfica que usted va sacando, las sesiones que ha tenido, el historial, ¿verdad? Bueno, ya le había mencionado las gráficas, las hojas de trabajo y dentro de hojas de trabajo, las columnas, constantes, matrices, etcétera, ¿no? Eso es lo que se va generando ahí. Por ejemplo, ahí está, mira, las columnas que hemos creado hasta el momento, número, fecha, dice apellido, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el Project Manager es más que todo como para tener un orden de todo lo que vamos siempre que usted haga para trabajar en una,
Yo le mencioné en la clase anterior, los libros o los más detallados, a colocar la batería. Veamos ahora, que a mí me gusta trabajar con los libros del fabricante o los manuales de usuario. Toda esta información que yo lo he hecho en una presentación, por lo menos del tema de lo que vamos a ver ahora, de los ejemplos que vamos a ver ahora, este, todo eso está en el libro. Yo ahí incluso, si se fijan en la plataforma, veamos si no se me ha cerrado por acá, en la plataforma, bueno, ahí está en la biblioteca que les puse ahí, ¿verdad? Ahí está Minitab 17. En ese, básicamente, ese es el libro del fabricante, ¿verdad? Es un manual de alrededor de 85 páginas, sencillo, pero que me da una introducción a Minitab excelente, ¿verdad? Entonces, claro, no vamos a ver las 85 páginas, pero sí en la medida he seleccionado los temas que más nos pueden servir. Es decir, hay aquí, por ejemplo, algún análisis de calidad de un producto, cómo graficar, cómo hacer análisis de datos, todo eso nos va a servir. Entonces, yo he tomado del libro los temas que considero más nos aplican como ingenieros industriales y esos son los que vamos a ver, ¿verdad? Esos son los que vamos a estar viendo. Por lo tanto, en las presentaciones que yo esté haciendo, yo lo que he hecho es un resumen de eso, ¿no? Un resumen de lo que yo he hablado y de lo que ahí está en el libro y de la práctica. Ya en el libro está más extenso. Si usted quisiese ya más aprender mucho más, ¿verdad? Y leer todo, porque, bueno, creo que se me cayó la conexión, parece, ¿no? Porque de repente ya no me vi. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Ahora. Ingeniero. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, bueno, creo que estaba hablando sobre el libro, ¿no? El libro perdón, ahí que no sé ni qué pasó, pero se cayó la conexión. Bueno, ya volvimos. Les comentaba de que del libro, ¿no? Que si ustedes quieren aprender más, ahí perfectamente lo pueden. Voy a compartir de nuevo. Bueno, ahora creo que sí, ¿verdad? Entonces les decía que que ahí está disponible el libro, ¿no? Ahí está disponible el libro para el que quiera profundizar más con estos temas. En la presentación hay como un resumen, ¿no? Y por ejemplo aquí habla de la interfaz del usuario de Minitab, que es lo que estaba comentando, ¿verdad? Hay tres ventanas, ¿ya? Se puede decir que son tres ventanas. La ventana de sesión que les mencionaba, que muestra los resultados de análisis en formato de texto, es lo que les decía, ¿no? Luego la hoja de trabajo que es similar a una hoja de cálculo, ¿ya? Donde es similar a la hoja de Excel,
pero no puedo hacer todo lo que hago en Excel. Ahí es más que todo para introducir datos. Es como el manejo de la base de datos. Es donde usted ingresa y organiza sus datos, ¿sí? Y puede abrir múltiples hojas de trabajo. Y luego la tercera ventana, que es el Project Manager, está minimizada debajo de la hoja de trabajo y es donde se tiene todo el control de los archivos, lo que se va generando, digamos, en el proyecto. ¿Ya? Cuando vamos a hablar de Minitab, hay dos tipos de archivos, ¿sí? Dos tipos de archivos son los que vamos a manejar. Está el archivo proyectos, que es una extensión .mpj, que es esta, ¿no? .mpj. Si usted ve un archivo donde dice .mpj, ese archivo es un proyecto, ¿ya? Y un proyecto, ¿qué es lo que incluye? Incluye hojas de trabajo, gráficas, salidas de ventana de sesión, historial de comandos, es todo, ¿no? Diseños, opciones, todo. Y luego están los archivos .mtw, que esos archivos son hojas de trabajo, ¿ya? Ahí solamente están las columnas de datos, constantes, matrices, objetos de diseño, es decir, los datos, la hoja de trabajo que vemos similar a digamos, ¿no? La hoja que vemos similar a Excel. Ya el proyecto es todo, pero las hojas de trabajo solamente es esta ventana. Quiere decir que yo podría meter datos y guardarlo como una hoja de trabajo. Y esa hoja de trabajo yo perfectamente la podría usar más adelante en otro proyecto, por ejemplo. ¿Ah? Jalar hojas de trabajo y que es donde está la información y utilizarlas en cualquier proyecto o en una cantidad de X de proyectos. ¿Ya? Entonces son las dos formas de manejar los archivos en Minitab, como proyecto que da todo y como hoja de trabajo. Es importante entender eso porque posiblemente yo le pueda pasar, y ya me ha pasado, de que, por ejemplo, les he dejado, por ejemplo, bueno, el manejo de software, la clase del año anterior, creo que medio vimos esto. Todavía veíamos programación en Visual. Este, Pero en algún caso me ha pasado que yo les digo, bueno, guárdenme el proyecto y la tarea es un proyecto porque no solamente, por ejemplo, lleva gráficas, lleva hojas de trabajo, etcétera, pero solamente me lo guardan como hoja de trabajo. O sea, usted puede estar viendo todo, ve las gráficas y todo, pero solamente si le da a guardar como hoja de trabajo, solo va a guardar los datos y así me lo han mandado. Y entonces, ¿qué nota le voy a poner? ¿Verdad? No le voy a poner nota porque, ¿y cómo sé que hizo lo otro? ¿Ya? ¿Y cómo sé que o no le van a dar copia o qué sé yo? No, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante que si yo le pido una hoja de trabajo, sepa guardarlo en MTW y si no, en MPJ, que es un proyecto. Por regla general, lo mejor es guardar un proyecto siempre todo, porque ahí va guardando todo, incluyendo las hojas de trabajo. Así que bueno, esos son los dos formatos. Luego dice por acá que guarde sus trabajos como un archivo de proyecto, dice, para mantener juntos todos sus datos, gráficas, valores, etcétera, ¿no? Y guarde su trabajo como un archivo de hoja de trabajo para guardar solo los datos, si a usted solo le interesan los datos. Por ejemplo, de repente podemos usar Minitab para introducir información. Usted va a un proceso, por ejemplo, hace una medición de un producto, por ejemplo, o de repente de un estándar en ingeniería de método, ¿verdad? Y está tomando tiempos, ¿no? Y los puede ir guardando, y los puede ir guardando. Entonces en la hoja de trabajo usted los va guardando solo los datos. De repente son varios días los cuales tiene que usar, guarda la hoja de trabajo y de ahí sigue usando solo la hoja de trabajo. Al final crea un proyecto y en base a esa hoja de trabajo la importa y usa esa hoja de trabajo. ¿Ya? Un archivo de hoja de trabajo dice puede utilizarse en múltiples proyectos y la hoja de trabajo puede tener hasta 4000 columnas, dice. Ya eso es exagerado, ¿verdad? Es decir, esas columnitas donde son los campos de los datos pueden ser hasta 4000. Bueno, puede haber alguna base de datos que sea así de grande los campos, ¿verdad? Pero no creo que manejemos así ni siquiera en el trabajo. Unas 10, 12 es lo más datos, ¿no? El número de hojas de trabajo que puede tener un proyecto es limitado. Bueno, es solo para memoria de su computadora, dice. O sea, hasta que se le trabe la computadora y ya no haya que hacer. ¿Verdad? Pero nosotros en los ejemplos y en las tareas no vamos a usar una gran cantidad de campos.
numéricos, 5 o 6 quizás lo más. Cuando hablamos de Minitab solo vamos a hablar de tres tipos de datos. Uno son los datos numéricos, es decir, cuando hablo de tipos de datos son los tipos de datos que usted puede ingresar, digamos, acá, ¿verdad? Son los datos que se pueden manejar acá. Esos datos, dice, solamente son numéricos, ¿ya? Texto, es decir, letras, espacios, caracteres especiales, etcétera, y datos de fecha hora, ¿ya? Fecha y hora, es lo más que se puede meter. ¿Por qué? Porque es información, son datos, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, solo números, ahí incluye decimales, enteros y todo eso, datos de texto y fecha. Esos son los, digamos, los tipos de datos que se manejan acá. Antes de empezar y ver una hoja de trabajo, yo esto lo comentaba en la clase del grupo A, ¿verdad? Eh, Hay varios software de esto. Por ejemplo, otro software que es famoso es el software SnapGraphic. Es un software también que es muy similar a Minitab. No sé si hay preguntas, veo por acá. Ah, no, es un presente, ¿verdad? Por cierto, nadie puso cámara, ¿verdad? Todos tienen todavía pena de que los veamos. Bueno, ni modo, ¿verdad? De mi parte yo les he dicho pónganla, pero tampoco los puedo obligar, ¿verdad? Así que ni modo. Todavía es la cultura, ¿verdad? Que tenemos todavía nuestra, que nos da pena y todo eso. Por eso a los niños está bueno que los obliguen a usar las cámaras en el kinder, ¿verdad? Para que vayan perdiendo la pena. Ya cuando estén de su edad ya no van a tener miedo de salir en una cámara. Este, Ahora, yo les decía que hay varios software, los cuales se pueden, ¿cómo se llama? Utilizar para este mismo fin. Hay uno que es muy famoso que se llama SnapGraphic. Sin embargo, yo ponía el ejemplo que a mí personalmente me gusta más Minitab porque lo siento bien sencillo a la hora de usarlo, mucho más sencillo. Y lo otro es también una herramienta que trae Minitab que es un asistente, ¿ya? Es un asistente que básicamente nos ayuda de una gran manera a la hora de, de- de usar el software. ¿Por qué? Ahora, este software, si ya van a ver más o menos más adelante cuando hagamos las gráficas, hasta cierto punto es bastante sencillo de usar. Sin embargo, usted necesita conocimiento técnico para usarlo, ¿ya? Porque usted puede aprender y yo le voy a hacer aquí una especie de guía o un tutorial donde vamos a desarrollar algo y lo vamos a estar viendo, leyendo y desarrollándolo para ir viendo paso a paso, ¿verdad? Y ahí va a quedar escrito por si usted lo quiere hacer ya después, va a ir leyendo qué es lo que hay que ir haciendo y usted lo va haciendo, ¿no? Y ahí va a estar el video para que lo haga. Pero eso es bonito, ¿no? Aprendí a hacer lo que el ingeniero dijo. Ah, ¿qué dijo él? Un histograma. Ah, bueno, sé hacer un histograma, pero no sé cuándo aplicar un histograma, ¿ya? O las herramientas ahí están, pero usted no sabe qué aplicar, ¿verdad? Tengo esto y quiero hacer esto, quiero hacer un análisis de algo, no sé qué herramienta utilizar. Ese es un conocimiento técnico que usted debe tener, es un conocimiento que usted debe haber adquirido durante toda la carrera, ¿ya? Entonces, pero Minitab piensa en eso y piensa en que posiblemente usted ya se le olvidaron las cosas o que pasaron muchos años y lógico, uno no tiene siempre todo fresco en la mente, ¿verdad? Así es. Más cuando uno se va especializando en un área específica. Hay otras cosas que se van olvidando. Entonces, para eso, Minitab usa un asistente, el cual es muy, pero muy detallado y para ayudarle, realmente es un asistente como tal. Por ejemplo, si usted quiere hacer un análisis gráfico, es decir, tiene datos y quiere hacer un análisis de los resultados a través de gráficos. ¿Qué hace? Le da clic acá, por ejemplo, y le va a aparecer el famoso asistente de Minitab. Y lo que me gusta es la forma en que lo hace, ¿no? Es decir, le va preguntando y le va cuestionando a usted qué es lo que quiere hacer, ¿ya? Y por si usted todavía no sabe ni qué quiere, todavía le explica sobre eso, ¿no? Por ejemplo, le dice, ¿cuál es su objetivo?
graficar la distribución de los datos, si solo quiere hacer una gráfica, por ejemplo, de los datos que ya tiene. Si quiere graficar variables en el tiempo, por ejemplo, usted en un proceso cada cierto tiempo toma un dato y usted quiere ver cómo se comporta a través del tiempo, ¿no? Le puede servir una gráfica IMR, una gráfica PU, gráficas de serie de tiempos o gráficas de corrida, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, si quiere ver la distribución de los datos, puede usar un histograma, gráfica de caja, diagramas de Pareto, etcétera, ¿no? O también si quiere graficar relaciones entre variables, dice, es decir, yo tengo varias variables, una, dos variables, tres variables, entre varias, ¿verdad? No una, dos o más variables, ¿ya? Y yo quiero ver cómo se comporta una respecto a la otra, ¿no? Entonces, para eso están las gráficas de dispersión, las gráficas de dispersión por grupo, ¿ya? Etcétera, ¿no? Pero bueno, pero usted dice, ¿cuál es su objetivo? Bueno, graficar, pero todavía le dice, mira, ayúdeme a elegir, le dice, ¿ya? Todavía le da clic y le va a preguntar, ¿sí? Bueno, usted dijo que usted lo que quería, le va a dar atrás, era graficar datos, graficar datos. Aquí tengo, pero no sé todavía ni cuál gráfica, porque eso es bien importante también, fíjese, a la hora de como ingenieros hacer reportes. Por ejemplo, yo anteriormente veía tablas dinámicas, creería yo que en Excel. No sé si esta vez vamos a ver, porque desde la vez pasada me dijeron que ingeniería, introducción a la ingeniería, creo les enseñan tablas dinámicas. Entonces ya tienen ese, me imagino, ese conocimiento. Pero si acaso podríamos, tal vez aunque sea una clase solo para recordar, porque es uno de los temas que incluso me han dicho algunos compañeros suyos o jóvenes que ya han egresado que les hacen exámenes de tablas dinámicas. Entonces no está de más en alguna clase por ahí que nos sobre o que tengamos tiempo la podemos programar. Yo lo había obviado porque este, sé que les han enseñado tablas dinámicas en introducción a la ingeniería, entonces ya deben de saber eso. Pero vaya, en el caso que yo, cuando veíamos eso, yo les decía, mire, les daba los datos, les daba la base de datos y les decía, yo necesito saber, digamos, por decir algo, las ventas por distrito en porcentaje comparado por vendedor, por poner un ejemplo. Entonces, y grafíquelo, hago una gráfica dinámica, no solamente el tabla dinámica, sino una gráfica dinámica. Eso en Excel. Pero resulta que muchas veces pasa que no saben qué gráfica utilizar. ¿Ya? Hay ocasiones en que la gráfica no me dice nada, no me permite dar bien a conocer los datos, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces para el caso de los porcentajes sabemos que la mejor gráfica es la gráfica de circular o de pastel, ¿no? Sin embargo, también se puede usar una gráfica de barra, ¿verdad? A veces se usa gráfica de barra. Pero si son muchas divisiones y los porcentajes son bien bajos, las gráficas de barra no me dice mucho, ¿ya? Entonces, hay diferentes usos para cada uno de los datos que yo tengo o los resultados de los datos que tengo, el análisis que quiero hacer. Y ese era un error, ¿verdad? Y algo que evaluaba yo en la gráfica dinámica, el tipo de gráfica que usted utiliza, ¿ya? Tiene que ser representativa de los datos. Como le digo, todos son conocimientos técnicos que se van adquiriendo en la carrera. Pero en todo caso, aquí el software le va ayudando a elegir. Dice, todavía le pregunta, bueno, yo quiero hacer una gráfica, pero ¿qué datos tenés? ¿Son datos continuos o es un conteo o resumen? Y si todavía usted, por ejemplo, no sabe ni se acuerda que es un dato continuo, y que es un conteo o resumen, le da clic donde dice, los tipos de datos y cuáles son esos. Le da un clic ahí y le explica qué tipo de datos tiene los que quiere analizar. Datos continuos. Un ejemplo que es, por ejemplo, mide una característica de una parte de un proceso. Tú, del peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales, dice, ¿ya? Es decir, dice, una planta de alimento, ya, un asistente así no hay, ¿verdad? Desea investigar cómo varía el peso de un producto de cereal. Para recolectar, registra los pesos de una muestra de caja. Si se fija, aquí están los pesos, tiempos, dimensiones, longitudes. Todo eso es
continuos. Pero también puede tener datos de conteos o resumidos. Por ejemplo, dice, si un inspector desea comparar la frecuencia de diferentes tipos de defectos, para recolectar los datos examina cada camisa y cuenta el número de rasgaduras, tirones y costuras defectuosas. Por ejemplo, yo tengo diferentes defectos identificados en mi proceso y voy a ver el producto y quiero determinar cuánto cada uno. ¿Ya? Es un conteo. Por ejemplo, cuántas de costura, cuántas de rasgaduras, cuántas de tirones. La frecuencia, si se acuerdan, ya se acordaron un poco la parte estadística, la frecuencia. Entonces, eh, esos son los tipos de datos. Entonces, ya en base a esto yo digo, estoy midiendo una longitud, entonces son datos continuos. ¿Ya? Entonces, si ya me vengo a datos continuos, ¿qué tipo de presentación quiero hacer? ¿Ya? Y le puedo dar, ¿quiere ser una gráfica y estadística de resumen o solo quiere hacer la gráfica? La gráfica y resumen dice, una planta de repuesto móvil registra los diámetros de los rines. ¿Ya? Para resumir el proceso, un analista de calidad desea graficar la distribución de los diámetros y calcular las estadísticas, resumen que evalúa el centro, la variación y la normalidad de los datos. Ya a través de gráficas y estadísticas yo puedo tener, por ejemplo, todos esos valores, ¿verdad? Con distribución normal, la caja, por ejemplo, los percentiles, cuartiles, todo eso, ¿no? Todo lo que es estadística descriptiva, ¿no? Y si simplemente quiero una gráfica, ¿ya? Simplemente una gráfica donde estén los datos. En base a eso, yo elijo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Ya? Si solo la gráfica o gráficas estadísticas. Bueno, yo quiero solo la gráfica. ¿Qué gráfica desea? Y ahí le dicen, represente visualmente las características o muestre cada uno de los puntos datos de la gráfica, ¿no? Y ahí lo manda, ya sea, por ejemplo, en este que es un histograma, ¿no? O uno de dispersión, etcétera, ¿no? Pero él le va indicando qué gráfica utilizar, ¿no? Inclusive si es un resumen de los datos que desea examinar, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, muestra la frecuencia de datos con barras, le permite evaluar de forma general la distribución. Y le pone ejemplo, ¿verdad? Entonces, este gráfico es bien importante, perdón, este asistente es bien importante para poder usar el software, porque ahorita lo que puede hacer usted es decir, bueno, sí, ¿verdad? Yo voy a aprender a usarlo, a manejarlo, pero ya no me acuerdo nada de estadística o de control estadístico. Ya ni sé ni qué usar, ¿verdad? Pues no se preocupe, mire que hay otro asistente que se le llama, por ejemplo, ¿verdad? Gráfica de control, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué gráfica debe usar, ¿verdad? Está la gráfica IMR, X barra R, X barra S, gráfica P, gráfica U. ¿Ya? ¿Cuál debo usar? No me acuerdo. Lo mismo, ¿qué tipo de datos tiene? ¿Continuos o solo de atributos? ¿Ya? Los sobre atributos cuenta el número de elementos defectuosos, el número de defectos por unidad, los datos de conteo son números enteros, etcétera. Y ahí está como un ejemplo, ¿no? En base a eso usted dice, bueno, son tipos de datos continuos. Y dice, datos recolectados en subgrupos, sí o no. Los recolectó en subgrupos, ¿cómo es eso? No recolectados en subgrupos, por ejemplo, solo se recolecta una observación a la vez. Un analista de calidad monitorea el pH de múltiples lotes de detergente líquido. Debido a que cada lote es homogéneo, el analista solo necesita recolectar una observación de cada lote, ¿ya? Por ejemplo. O usted lo hace por grupos, ¿ya? Toma una muestra, ¿ya? Cada cierto tiempo, ¿ya? Y a esas muestras se les toma la medición o hace lo que sea. Por ejemplo, dice un fabricante de partes para automóviles monitorea el diámetro de rines. Cada 2 horas, los inspectores toman 5 rines, es la muestra, consecutivos de la línea de producción para formar cada subgrupo. Si usted así tiene los datos, es a través de subgrupo, ¿ya? Y en función de eso yo puedo decir, bueno, mire, sí, es de subgrupo, digamos. Bueno, entonces el tamaño es 8 o menos o más de 8. Y así determino la X. Y aquí yo tomo los datos y ya los genero, ¿no? Entonces, eso es el asistente y ese asistente me ayuda de gran manera a la hora hay otros asistentes que nos pueden servir como ingeniero industrial, el análisis de capacidad de procesos, ¿se acuerda, no? CPK, ¿verdad? Capacidad binomial, capacidad de Poisson. Tipos de datos, si son continuos,
análisis de calidad, determinar el CPK de un producto. ¿Ya? Eso también nos puede servir como ingenieros industriales. O lo otro, el análisis de capacidad antes y después, ¿verdad? ¿Ya? Que es similar, pero a la hora de usted meter toda la información, tiene que determinar un punto límite entre el antes y el después en un proceso de producción. Por decir algo, este es mi punto límite, este es mi antes y este es mi después. Y el sistema le analiza si ha habido una mejora o qué, ¿verdad? Las capacidades entre ambos periodos de tiempo. ¿Ya? Y también tenemos un asistente de gráficas de control antes y después, pues que son similares, pero se fijan, ahí tiene la línea en el centro, donde usted a la hora de meter la información va a colocar el límite en el cual es el antes y el después de una medición en un proceso. Más adelante, acuérdense que esta clase, este tema, este software lo vamos a ver por lo menos en 3 clases, ¿ya? Para ver lo básico. Esta de hoy, la próximo miércoles y próximo viernes. Eh, Vamos a ver más adelante y vamos a aplicar ya lo que es, por ejemplo, gráficas de control y medir capacidad de proceso. Vamos a hacer un ejemplo para un producto de un análisis de calidad de producto. Entonces, el asistente yo le recomiendo que lo utilice, le va a servir de gran ayuda cuando ya quiera usar el software, ¿ya? Y para ver qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? ¿Ya? Así que eso quizás es una de las cosas por las que yo siempre me he ido por Minitab, porque me gusta aparte de ese asistente y también la facilidad de uso que hay. No sé si hay preguntas hasta el momento. Creo que está claro, ¿verdad? Ahorita ha sido más informativo que de uso de software. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Ya les voy a preguntar yo más tarde a ver si han puesto atención. Veamos. Bueno, aquí en la presentación no habla del asistente, pero sí eh, me gusta mencionarlo porque es bien importante saber que existe y la forma de usarlo, ¿no? Bueno, luego vamos a hacer ya unos ejemplos de cómo cómo crear gráficas. Esto quizás de lo más sencillo, ¿no? De lo más sencillo que hay a la hora de usar Minitab. Para empezar, también Minitab nos ofrece muchos tutoriales, hay libros y del fabricante y hay tutoriales, si no mal recuerdo, en la página en línea, ¿verdad? En la página de fabricante. Entonces, hay muchos tutoriales o muchos ejercicios que se van desarrollando con datos que ellos mismos brindan, ¿no? Entonces, es importante ver eso porque eso nos puede servir para primero desarrollar todo el libro, en el caso que queramos aprender más, o desarrollar los ejemplos, ¿ya? Es decir, ya trae Minitab bastantes hojas de trabajo y bastantes proyectos como ejemplos para poder hacer las prácticas, ¿no? Y para que usted pruebe y obtenga los análisis de estadísticos. Entonces, en el dice abrir y examinar una hoja de trabajo. Eso es lo primero. Vamos a trabajar, dice, usted puede abrir una nueva hoja de trabajo vacía en cualquier momento, ¿no? Que es lo que ahí teníamos. Puede introducir los datos, como ya le había mencionado anteriormente, y también puede importar, perdón, de otro software, como en el caso de Excel. ¿Ya? Pero en este caso, para los ejemplos, vamos a trabajar con la base de datos que tiene Minitab. El primero que vamos a trabajar, dice, vamos a trabajar con una hoja de trabajo que se llama datos de envío. ¿Dónde encuentro eso? Para encontrar eso, usted se va a ir donde dice archivos, ¿ya? Y si se fijan, aquí hay dos ventanas, dos botones. Uno dice abrir un proyecto, ¿ya? Donde usted puede buscar directamente un proyecto donde le van a salir los archivos que son extensión de proyecto, o una donde dice abrir hoja de trabajo, donde solamente va a encontrar los archivos de hoja de trabajo, ¿verdad? O con esa extensión, digamos, o con este, eh, con esa extensión sería prácticamente. Entonces yo le doy aquí en abrir hoja de trabajo y me va a salir normalmente mis documentos o una ventana ahí cualquiera de su PC. Sin embargo, aquí hay un sitio, si se fijan en la parte de abajo, donde dice buscar en carpeta datos muestra de Minitab. Usted le va a dar ahí clic
y le va a enviar directamente a una carpeta que se llama datos de muestra, que esa carpeta está dentro de la carpeta donde se instaló el software, que es el archivo de programa, Minitab 17, español, datos de muestra. Ahí está, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, instala el software y no lo cambia de lenguaje, creería que todos estos archivos le salen en inglés, ¿ya? Todos, inclusive los nombres. ¿Ya? Le sale todos en inglés. Por lo tanto, es bueno pasarlo al español si usted quisiera, ¿no? Porque los archivos sí cambian de nombre, no va a trabajar con la base. Y todos los ejemplos y todo lo que hagamos va a ser en español, ¿verdad? Con los archivos en español. Entonces, ahí hay una carpeta, él se va automáticamente a datos de muestra y ahí hay diferentes hojas de trabajo, todas las hojas de trabajo con las que puede trabajar en los ejemplos y en el tutorial. Le da donde dice introducción y dice que vamos a trabajar con una hoja de datos que se llama datos envío. ¿Ya? Ahí va a cargar los datos. Le pregunta aquí, ¿se agregará una copia del contenido de este archivo al proyecto actual? Le da a aceptar y le va a abrir una hoja nueva de datos, ¿no? Hoja de trabajo. Si se fija, aquí tenemos datos ya introducidos, ¿verdad? Que son datos que ahí están, son alrededor de 319 filas, ¿ya? Y estamos hablando de 6 campos, donde yo tengo, por ejemplo, el centro, que es el centro de distribución. Ese se refiere, por ejemplo, a las, a la, ¿cuál hay, por ejemplo, sería este, oeste, creo que son, y central, parece, son las regiones de los centros de distribución. Son las regiones, sí, central, y hay otra opción que es la oeste. Son las 3 regiones de los centros de distribución. Luego le pone, por ejemplo, en el pedido la fecha y la hora en que el pedido sale, ¿ya? Porque estamos haciendo un análisis de los datos de envío de una empresa, por ejemplo, podría ser distribuidora o transportista. Luego, o de paquetería, por decir algo. La llegada, es decir, a qué horas llegó el pedido, ¿verdad? O el paquete. La hora de salida, la hora de llegada. Los días que se tardó el paquete, si llegó a tiempo o llegó tarde, ¿ya? Y luego la distancia, es decir, la distancia que recorrió. No dice aquí si son metros y todo eso, pero aquí en kilómetros, lo que sea, no dice, pero es una unidad de distancia o longitud. Entonces, esos son los datos, ¿ya? Que son los que ya trae por default y le dice, ¿verdad? Las columnas y todo ahí está explicado qué son. Bueno, vamos a representar los datos estos a través de un histograma, que un histograma, todos sabemos qué es, ¿verdad? Es uno de los gráficos quizás más utilizados y que nos sirve mucho, por ejemplo, en la parte de distribuciones, para distribución normal, por ejemplo, para ver la distribución, la varianza, las variaciones que han tenido las mediciones que he hecho, ¿verdad? O el proceso. ¿Ya? Entonces dice, bueno, vamos a irnos donde dice gráfica, histograma, con ajustes, aceptar y variables en gráfica. Vamos a posicionarnos en esto. Nos vamos a gráfica, dice, vamos a graficar un histograma, ¿ya? Y le vamos a dar con ajuste. Con ajuste es el que más se asemeja, por ejemplo, ya para la distribución normal, que al final este es el que más se utiliza o el que más podemos utilizar estadísticamente, si se acuerdan de la distribución normal, de las probabilidades, de ver la media, de ver la desviación estándar, ¿ya? La varianza es donde más se utiliza. Le vamos a dar a aceptar, dice, y vamos a colocar aquí qué datos quiero yo la variable, digamos, que yo quiero que me grafique. Si mal no recuerdo, en ejemplo, son los días, ¿verdad? Que al final es sí, días, que al final es lo que yo quiero ver, digamos, en mi centro de distribución, cuáles son digamos, los pedidos ya que han salido, digamos, a tiempo o cuántos son los días que se tardan cada uno de los pedidos. Entonces, para pasarlo, yo solo le doy un doble clic y si se fijan, me coloco primero sobre eso, le doy un doble clic y me sale días. ¿Ya?
Eso es lo que yo quiero graficar, los días. Luego dice, queremos hacerlo múltiples gráficas y le vamos a dar variables por grupos. ¿Por qué por grupos? Porque en los datos estos tenemos diferentes regiones. Es decir, si yo solamente le doy graficar, me va a hacer una sola gráfica, pero si se fijan, usted va a tener todos los datos de los tres centros de distribución. Este, oeste y central, los va a tener en una sola gráfica. Es válido eso y podría hacer, si usted quisiera, hacer una sola gráfica de todos los centros de distribución. Sin embargo, en el ejemplo dice, bueno, usemos múltiples gráficas. Eso puede pasar, como en este caso, donde yo tengo una especie de subgrupo. Le doy múltiples gráficas y me voy a donde dice por variables, ¿ya? ¿Y cuál dice por variables con grupos en paneles separados? Dice, ¿ya? Es decir, ¿cuáles quiero yo? Bueno, lo tengo que hacer por centro de distribución, ¿verdad? Que es lo que yo quiero que me separe paneles separados, es decir, cada gráfica aparte, los centros. Yo le voy a dar centro y veamos qué dice por grupo en panel informe centro. Bueno, para graficar creo usted desea ups, ya me adelanté. Reorganizar, bueno, eso es más adelante. Aquí vamos a graficar. Aceptar, yo le voy a dar a aceptar. Si se fija, me salen ahí las tres. Me va a salir una ventana en la cual me está graficando por centro de distribución, ¿verdad? Centro de distribución. Si se fijan, ya de una sola vez, información estadística de los datos, ¿verdad? De una sola vez, por ejemplo, la media, la desviación, el n, que es el número de muestra, 1. Ya el análisis y la interpretación de datos ya depende mucho de nuestro conocimiento técnico en los temas. Ahora, se puede ver que en la oeste, si se fijan, la desviación es menor, ¿verdad? Esa es la desviación que yo tengo estándar de los datos es menor. Es decir, entonces que la que tiene una mejor resultados o datos es la del oeste, que tiene una menor desviación. Bueno, entonces me van a ir saliendo así ventanas. Estas ventanas yo las puedo personalizar. Yo les voy a dar, y eso me gusta siempre mencionarlo porque yo cuando les pida algún reporte que me lo haga en Minitab, es que me personalicen todo, no me vayan, va a ser un punto de evaluación, o sea, tiene ponderación personalizar. Si usted quiere perfectamente lo puede sin personalizar. ¿Ya? Es decir, al hablar de personalizar me refiero a títulos, colores, fondos, todo eso, ¿no? ¿Ya? Lleva una ponderación. Lo puede hacer así, pero va a tener menos nota que alguien que lo personalice. Y no es cosa del otro mundo. Si se fijan, se le da aquí, le puede usted ir dando, por ejemplo, doble clic. Y aquí dice, atributos. Bueno, yo quiero el patrón de llenado. El patrón de llenado es como pero no el color. Yo le doy mi patrón de llenado ya me cambió ahí, ¿verdad? O si no acá, ¿verdad? Yo quiero cambiar, por ejemplo, el color del fondo, ¿verdad? Ya, colores algo raro, ¿verdad? Bueno, ahí están. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Igual, si yo le doy, por ejemplo, un doble clic sobre el histograma al título, yo le doy un doble clic aquí y yo fácilmente puedo cambiar el texto, ahí donde dice, o el título, donde dice texto, ¿ya? Y le puedo, si lo quiero alineado de una forma, todo lo que es puro formato, que ustedes ya conocen, por ejemplo, en software como Word, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? De igual forma, aquí se pueden agregar más datos, ¿no? Por ejemplo, donde dice agregar, usted le puede poner, si uno quiere una línea con cuadrícula, un título, un subtítulo, aunque aquí ya tiene título y subtítulo, pero le podría poner otro. O si quiere agregar una nota al pie de página, ¿ya? Por ejemplo, aunque ya tenemos también una nota que está aquí abajo, ¿verdad? Pero yo le podría poner un mayor detalle donde yo dijera, por ejemplo, histogramas de tiempo de distribución de pedidos por centro, por región, la central, la oeste y la este.
le doy a aceptar y automáticamente ahí me va a aparecer estos. Es como para hacer anotaciones y todo eso, ¿no? Que me puede servir a la hora de yo esto, hacer un informe, que ya lo vamos a empezar a ver cómo se hace, o también a la hora de esto llevármelo para un PowerPoint, para llevármelo para un software como Word, etcétera. Escuché un ruido, no sé si sea pregunta o sea un presente. Presentes, hombre, los famosos presentes. Bueno, entonces, les comentaba, volviendo un poco acá, dice, bueno, aquí hay otra opción, reorganizar el histograma dividido en paneles. Yo me estaba yendo también a la parte de los pies, digamos, de página. Todo esto se puede personalizar. Colores, aquí, por ejemplo, el fondo, ¿verdad? Yo podría darle otro fondo. Claro, hay que buscar colores decentes, ¿verdad? A la hora de hacer un reporte y todo eso. Pero bueno, así se puede personalizar. Si yo le doy un clic derecho acá también, yo le puedo poner le doy donde dice panel. Y en el panel yo puedo organizar, digamos, los paneles. De esta forma, si se fijan, por ejemplo, están aquí en una especie de filas y columnas. Por eso, si usted dice personalizado, le dice que ahorita está de 2 filas y 2 columnas. Esto yo lo puedo personalizar y ponerlo, por ejemplo, si yo quisiese 3 filas y una columna, ¿ya? 3 filas y una columna. Yo le doy a aceptar. Si se fijan, ya cambia la disposición de los gráficos, ¿no? De igual forma, clic derecho, recuerden, panel, organización, al revés, ¿verdad? Solo que no se va a ver muy bien, ¿verdad? Ahí depende del tipo de gráfico. No se ve nada bien. Bueno, lo vamos a dejar como el ejemplo que dicen 3.1. Y ahí está ese. Sigamos, ¿verdad? Luego dice, bueno, ingrese 3. Esto es una forma de cómo reorganizar, por ejemplo, los diferentes. Estos botones que yo le doy, por ejemplo, mire, clic derecho, todo eso le va a salir aquí siempre. Es decir, sea aquí un pastel, sea una gráfica de corrida, sean 2 gráficas de barras que están ahí juntas, etcétera. Siempre va a poder organizar los paneles, siempre va a poder agregar todo eso, siempre va a poder dar formatos, ¿ya? Aquí porque este es el ejemplo en este momento. Luego dice aceptar y bueno, aquí habla ya de la personalización. Esto es la forma de dividir los paneles. Luego dice, por ejemplo, editar el título y agregar una nota al pie de página, que ya se los hice en el ejemplo. También es algo sencillo, pero que también se puede hacer. Hacer doble clic en el título, dice, y escribirlo, ¿verdad? Ahí está bien sencillo. Luego, veamos otras cosas. Bueno, graficar datos, dice. Aquí hablaba la parte del asistente, ¿ya? La parte del asistente y por eso yo me adelanté, ¿verdad? Pero vamos a hacer otro gráfico. Dice, elija al asistente, análisis gráfico, relaciones de gráficas entre variables y vamos a usar una gráfica de dispersión por grupos, ¿ya? Vamos a usar los días y las distancias, es decir, vamos a relacionar yo le doy asistente, vamos a relacionar las variables. Y me decía que era análisis gráfico, si mal no recuerdo. Luego en análisis gráficos decíamos que íbamos a elegir gráficas relaciones entre variables. En esa relación entre variables vamos a ver una gráfica de dispersión de grupos. Ya en la columna Y dice íbamos a poner, si mal no recuerdo, los días y aquí la distancia. Es decir, a relacionar, quiero ver si está bien así el ejemplo, días y distancias. Muy bien. Vamos a relacionar, dice, estas 2 variables en las mediciones. Es decir, cómo está relacionada los días que me tardo yo en entregar el pedido relacionado con la distancia de la columna, ¿no? Y dice que aquí le debo poner el número de columnas, en este caso es el centro porque yo lo quiero ver siempre por centro de distribución, ¿verdad?
¿ya? O la agrupación. Acuérdense, estamos trabajando con datos de grupos, donde hay 3 grupos, el este, el oeste y el centro. No necesariamente siempre van a haber grupos en los datos, ¿verdad? El ejemplo habla de grupos. Yo le voy a dar a aceptar y él me va a generar los diferentes gráficos, ¿no? Si se fijan, ahí ya se pueden ver los diferentes, por ejemplo, aquí me aparecen las 3 regiones, central, este y oeste. Y ahí se confirma, si se fijan ustedes, que los datos menos dispersos son los del centro de distribución oeste. O sea, es decir, los puntitos que están más juntos, ¿verdad? ¿Ya? Los puntitos que están más juntos son los que están menos dispersos. Eso me dice que si están menos dispersos es que hay menos variación. Por lo tanto, si hay menos variación, la desviación estándar es menor. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un proceso hasta cierto punto más estable, que en este caso es un centro de distribución. Quiere decir que los resultados de ese centro de distribución son mejores a los resultados de las regiones centrales y este. Ese es básicamente el análisis que se puede sacar. Ahora, esos análisis, lógico, hay que saber un poco, recordarse un poquito de toda la parte estadística y todo eso, ¿verdad? Pero también el software le ayuda, ¿sí? El software le ayuda en la presentación de los datos. Y aquí están todas las gráficas y también hay, por ejemplo, si se fijan por acá, toda la gráfica de dispersión de día versus distancia por centro y un informe de estadística descriptiva. El informe de estadística descriptiva, por ejemplo, por centro me da el tamaño de la muestra, la media que tengo, la desviación estándar, valores mínimos y máximos, la media, bueno, eso en cuanto a días y también en cuanto a la distancia. ¿Ya? Eso en función, si se fijan acá, le da, por ejemplo, esto es día versus distancia. Por ejemplo, es la relación de dispersión que hay entre días y distancia, ¿verdad? Un informe de diagnóstico, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, todo esto que yo tengo acá, yo puedo ir generando hasta cierto, un informe, digamos. Una forma, si ustedes le dan clic derecho sobre esto es, por ejemplo, miren, les doy clic derecho y me sale ahí donde dice agregar gráfica a informe, copiar gráfica. Esta es una forma fácil, ¿verdad? Si yo selecciono esto, le doy copiar gráfica, me lo llevo a Word y le doy pegar. Y así de fácil. O me lo llevo a una presentación en PowerPoint si yo lo que quiero es hacer una presentación de los datos, ¿no? Pero también yo le puedo ir dando, si yo le doy acá, por ejemplo, eh, agregar gráfica a informe. Y hace algo ahí que ya lo vamos a ver más adelante. Yo también le puedo dar acá y le voy a dar agregar gráfica a informe. Y ya me lo agregó a un informe. ¿Ya? Puedo ir generando todo esto. Igual, por ejemplo, en ¿no? Agregar gráfica a informe. ¿Ya? Luego que yo lo estoy agregando, yo puedo seguir trabajando, generando otras, o incluso de otras gráficas, ¿verdad? Puedo ir generando todas las ventanas que tenga de gráficas y todo eso. Y luego me voy, por ejemplo, al Project Manager. En el Project Manager hay una parte donde dice Report Path, que este Report Path es como el reporte o el informe que estamos creando. Si se fijan, yo le di clic y ¿qué aparece? Aparece la última hoja que yo le di a agregar al informe. Si me voy más arriba, me aparecen todas las que yo le di a agregar al informe, ¿sí? Agregar al informe, mire, todo me aparece ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si entonces yo puedo ir creando un informe ahí? ¿Ya? Incluso yo le pongo un clic acá y yo puedo escribir gráficas de corrida de resultados. Por ejemplo, yo podría poner acá datos, ¿ya? O incluso datos resultados, por ejemplo, de una estadística descriptiva, ¿no? Y escribir y agregar las gráficas y hacer un reporte, un informe. Luego, yo acá en el report path, yo le puedo dar un clic derecho y me dice guardar informe como. Yo le podría dar guardar informe como y me lo puede guardar. Estos sí son formatos un poco que no me parecen mucho, que es el RTF, que es como un formato de texto así todo feo, ¿verdad? Y también como una página web, como un HTML. Yo esto realmente no lo ocupo. Donde se ocupa pues más es, por ejemplo, si yo quisiera imprimir un informe directamente, ¿ya? O por ejemplo, si yo lo quisiera copiar en un procesador de texto, yo le doy copiar y de ahí me voy a ir
a un archivo, por ejemplo, lo puedo poner como un RTF, ¿verdad? Y luego lo abro ese en Word, ¿ya? Y ahí me lo va a... Todo eso, más adelante hay una más a detalle de una práctica de un reporte y todo eso, y todo lo vamos a hacer en detalle. Bueno, entonces esa es una forma de ir haciendo los reportes. Ya si no quiero luego ver el reporte, solo le doy minimizar a mi Project Manager y aquí tengo mis datos. Luego, eh, otra herramienta, bueno, esta es la parte, decíamos, de gráfica de datos, informe resumido. El informe resumido contiene gráficas de dispersión de día, dice, versus, bueno, este es como el detalle de lo que se ha obtenido. Luego también dice, en base a los gráficos que yo he ido generando, yo puedo crear múltiples gráficas en una página. Organizar múltiples gráficas no necesariamente solo como los paneles, ¿verdad? Que los paneles son en una gráfica específica. También puedo organizar diferentes gráficas en una hoja o múltiples gráficas en una sola, ¿no? Para copiar todas las gráficas en un reporte, ¿no? Utilice la herramienta de diseño, dice, de gráficas de Minitab para colocar varias gráficas en una página. Puede agregar anotaciones al diseño y editar cada gráfica dentro del diseño. Ese es el objetivo de esa herramienta, ¿no? Para mostrar los resultados preliminares del análisis gráfico de datos de envío, el supervisor organiza el histograma debido a los paneles de una sola página. ¿Qué le dice? Bueno, asegúrese que el informe resumido de la gráfica de dispersión esté activo. El resumen de la gráfica, eso sí se lo pide, que el resumen esté activado, el resumen de la gráfica, y luego elija editor y herramientas de diseño, ¿ya? Y en base a eso se va el resumen. Luego vamos a escoger editor, ¿ya? Y herramientas de diseño. Si se fijan, aquí me aparece como una ventana en la cual yo puedo, y aquí toda esta es la lista de gráficas que yo tengo, ¿ya? Por ejemplo, pongo esta y si se fijan es aquel histograma que yo hice, ¿ya? Le pongo acá y me sale la estadística descriptiva. Son todas las ventanas de gráficas que yo tengo. Y me aparecen las gráficas que tengo de los de dispersión. Y este que ya está, ¿no? Que también era como un resumen, pero este no me interesa. Aquí hay unas flechitas que me dicen la que va hacia la derecha es para agregar y la que va hacia la izquierda es para quitar. Lo voy a quitar y yo voy a poner los gráficos que yo considero. Voy a agregar este, voy a agregar posiblemente, sí, me interesa la descriptiva, voy a agregar este y voy a agregar el otro, ¿no? Entonces, estos cuatro sería una gráfica adicional. Yo podría, por ejemplo, en una presentación en PowerPoint, colocar esos cuatro y pegarlos, ¿no? Y eso presentar en la diapositiva. Aquí me dice también cómo yo quiero el número de filas o columnas. Por ejemplo, si yo solo quisiera, por ponerle un ejemplo, una fila, yo me borra, ¿verdad? Porque ya solo puedo tener en una fila solamente porque tengo dos columnas. Si pongo tres, me lo borra. Como ya me lo borró, tengo que volverlo a insertar, ¿verdad? Claro, eso no es una disposición de lo más adecuada, ¿verdad? Quizás lo mejor podrían ser incluso dos y una, ¿ya? Dos y una o cuatro, dos y dos, como estábamos viendo. Y aquí podría poner yo, por ejemplo, si yo quisiera la estadística descriptiva, ¿ya? Y cuando yo luego le doy finalizar, me va a aparecer una nueva donde están estos, ¿no? Así. Y esto, claro, aquí hay que ver bien lo que es la disposición de la gráfica, cómo se ve, ¿verdad? Porque a buen ojo, esto a mí personalmente no me gusta cómo se ve, ¿verdad? Entonces yo ya, por ejemplo, si yo le doy agregar gráfica al informe, ya ahora esta me va a aparecer allá. Me voy aquí al report path y ahí me aparece, ahí está. Y es parte del informe que ya hemos visto.